Gustavo Petro lo llamó vendepatria y la respuesta de Milei silenció a todos. Lo que parecía ser una cumbre rutinaria de la CELAC se transformó en el enfrentamiento más explosivo entre dos visiones opuestas de Latinoamérica. El centro de convenciones de Panamá brillaba bajo las luces protocolarias, repleto de delegaciones, diplomáticos y periodistas que sin saberlo estaban a punto de presenciar el intercambio más tenso de la diplomacia contemporánea. El ambiente ya era pesado desde temprano. La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños había comenzado con discursos formales, pero todos podían sentir la tensión que se respiraba. La rivalidad ideológica entre el presidente argentino Javier Milei y su homólogo colombiano Gustavo Petro no era secreto para nadie. Dos visiones completamente diferentes, dos proyectos políticos que raramente coincidían en algo. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El escenario estaba perfectamente preparado. Una gran mesa circular, banderas de todos los países miembros alineadas con precisión, micrófonos de última generación y cámaras transmitiendo en vivo para toda la región. Los asesores de ambos mandatarios se movían nerviosamente entre bastidores, intercambiando miradas preocupadas y mensajes urgentes. Gustavo Petro, con su habitual compostura, revisaba algunas notas. Vestía un traje azul marino, sin corbata, su estilo característico que combinaba formalidad institucional con cierta rebeldía calculada. Su rostro, marcado por décadas de lucha política, mostraba la tranquilidad de quien ha enfrentado tormentas peores. A pocos metros, Javier Milei presentaba un contraste total. Inquieto, con su característico cabello rebelde, traje negro impecable y una energía nerviosa que parecía emanar de él como electricidad pura. Sus ojos brillaban con esa intensidad que tanto fascinaba como intimidaba a quienes lo rodeaban. El secretario general de la CELAC dio inicio a la sesión vespertina dedicada a discutir las crisis económicas regionales y propuestas de cooperación. Cada presidente tendría 15 minutos para exponer sus ideas. Por sorteo previo, le correspondía a Milei hablar primero. El mandatario argentino se levantó con energía, ajustó el micrófono y comenzó su intervención con esa voz que había electrizado a millones de argentinos. Hermanos latinoamericanos, dijo recorriendo con la mirada a todos los presentes, hoy no vengo a repetir las mismas recetas fracasadas que han hundido a nuestra región en la miseria durante décadas. Su voz se elevó gradualmente. Vengo a hablar de libertad. De la única libertad que realmente importa, la libertad económica. Porque sin ella, todas las demás libertades son meras ilusiones. Durante los siguientes minutos, desplegó su característica retórica libertaria, atacando duramente el estatismo y presentando su visión de una Latinoamérica completamente desregulada. El socialismo es el camino más eficaz hacia la pobreza, proclamó golpeando suavemente la mesa. Cada vez que un gobierno promete redistribuir la riqueza, lo único que redistribuye es la miseria. Yo he venido a romper con esa tradición de fracasos. Los datos que presentó eran impactantes. Habló de la reducción de la pobreza en Argentina desde su llegada al poder, de las inversiones extranjeras que comenzaban a llegar, de la estabilización de la moneda. Su discurso, técnico pero apasionado, combinaba estadísticas con esa fuerza emocional que lo caracterizaba. La historia ha demostrado una y otra vez que el único camino hacia la prosperidad es la libertad, continuó. Menos intervención estatal, respeto absoluto a la propiedad privada y libre mercado sin restricciones. Todo lo demás son cuentos para engañar a los ciudadanos. La sala escuchaba en silencio. Algunos mandatarios tomaban notas, otros fruncían el ceño. Los periodistas tecleaban frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando una intervención que daría mucho que hablar. Concluyó su tiempo con una frase que resonó en toda la sala: Latinoamérica no necesita más caudillos populistas. Necesita líderes que tengan el coraje de decir la verdad, aunque sea incómoda. El moderador agradeció la intervención del presidente argentino y cedió la palabra a Gustavo Petro. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Todos conocían la reputación del mandatario colombiano como orador brillante y conocían también su posición ideológica diametralmente opuesta a la de Milei. Petro se levantó despacio, con esa calma que lo caracterizaba. Se acercó al micrófono y durante unos segundos observó a la audiencia. Su rostro no mostraba emociones,
pero quienes lo conocían sabían que esa tranquilidad podía ser el preludio de una tormenta. Agradezco las palabras del presidente Milei, comenzó con voz pausada. Siempre es interesante escuchar teorías económicas que suenan tan bien en los libros y tan mal en la realidad de nuestros pueblos. Un murmullo recorrió la sala. El tono era cordial, pero había algo en sus palabras que presagiaba lo que vendría. Presidente Milei, continuó mirándolo directamente, usted habla de libertad económica como si fuera una panacea universal. Pero permítame preguntarle, ¿qué libertad tiene un trabajador que no puede alimentar a su familia? ¿Qué libertad tiene un joven que no puede educarse? ¿Qué libertad tiene un anciano que no puede curarse? Su voz se fue elevando gradualmente, pero sin perder el control. Usted dice que viene a romper con la tradición de fracasos. Pero lo que realmente está rompiendo es el tejido social de Argentina. Está convirtiendo a su país en un laboratorio de experimentos neoliberales donde los únicos beneficiados son los especuladores internacionales. Los asesores de Milei se removieron inquietos. Esto no era lo que esperaban. Presidente Milei, continuó Petro, su voz adquiriendo un tono más grave, usted no está liberando a Argentina. La está vendiendo al mejor postor. Está entregando los recursos naturales, desmantelando la industria nacional, eliminando las protecciones laborales. Eso no es libertad, eso es. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a los ojos de Milei. Eso es ser un vendepatria. La sala entera se congeló. Esas palabras resonaron como un trueno en el silencio absoluto. Los diplomáticos intercambiaron miradas horrorizadas. Los periodistas dejaron de teclear. Las cámaras captaron la expresión de shock en varios rostros. Vendepatria era una de las acusaciones más graves que se podían hacer en la política latinoamericana. Implicaba traición, entrega de la soberanía nacional, subordinación a intereses extranjeros. Era cruzar una línea que raramente se cruzaba en foros diplomáticos. El rostro de Milei se transformó completamente. La energía nerviosa dio paso a una furia contenida. Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. Todo su cuerpo se tensó como un resorte a punto de saltar. Petro no había terminado. Usted habla de caudillos populistas, pero ¿qué es usted sino un caudillo del mercado? Un demagogo que, en lugar de prometer pan, promete miseria con la excusa de la libertad. Un vendedor de ilusiones que convence a los pobres de que su pobreza es noble mientras los ricos se enriquecen más. La tensión era insoportable. Varios mandatarios se removían incómodos en sus asientos. Los asesores de ambos presidentes parecían paralizados. El moderador intentaba decidir si intervenir o dejar que el momento siguiera su curso. Presidente Milei, continuó Petro, su voz ahora cargada de una indignación contenida, sus políticas no están salvando a Argentina. La están hundiendo. Y lo peor es que usted lo sabe. Sabe que cada medida que toma favorece a los especuladores y perjudica a los trabajadores. Sabe que cada privatización es una oportunidad de negocio para sus amigos y una pérdida para el pueblo argentino. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Milei. Usted no es un libertador. Es un colaborador. Un vendepatria que ha hipotecado el futuro de su país por unos aplausos del Fondo Monetario Internacional. El silencio que siguió fue sepulcral. Era el tipo de silencio que precede a los terremotos, cuando hasta los pájaros dejan de cantar. Todo el mundo esperaba la explosión de Milei, el contraataque furioso, la escalada que convertiría el evento en un incidente diplomático mayúsculo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Milei se levantó lentamente. Su rostro, que segundos antes mostraba furia contenida, ahora exhibía algo completamente diferente. Una sonrisa. No la sonrisa nerviosa de quien está incómodo, sino la sonrisa serena de quien ha encontrado la respuesta perfecta. Se acercó al micrófono con pasos medidos. La sala entera contenía la respiración. Los camarógrafos ajustaron sus enfoques. Los periodistas prepararon sus teclados. Todo el mundo esperaba la respuesta más explosiva de la historia diplomática latinoamericana. Milei se tomó su tiempo. Miró a Petro, luego a la audiencia, luego nuevamente a Petro. Su sonrisa no desaparecía. Cuando finalmente habló, su voz era completamente diferente. Tranquila, pausada,
casi conversacional. Presidente Petro, comenzó, agradezco su franqueza. Realmente agradezco que haya sido tan claro sobre lo que piensa de mí y de mi gobierno. Hizo una pausa, su sonrisa se amplió ligeramente. Vende patria, dice. Es interesante la elección de palabras. Porque verá, presidente Petro, yo he estado pensando mucho sobre qué significa realmente ser patriota en el siglo XXI. La audiencia escuchaba con atención absoluta. Esto no era lo que nadie esperaba. Usted me acusa de vender la patria. Pero permítame preguntarle, ¿qué patria estoy vendiendo? ¿La patria de la hiperinflación? ¿La patria de la corrupción sistémica? ¿La patria donde el Estado se roba hasta el último peso de los trabajadores? ¿La patria donde los políticos se enriquecen mientras el pueblo se empobrece? Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora tenía un filo que cortaba el aire. Porque si esa es la patria que usted defiende, presidente Petro, entonces efectivamente la estoy vendiendo. La estoy vendiendo al mejor postor. Y el mejor postor es el pueblo argentino. Un murmullo sorprendido recorrió la sala. Varios mandatarios se inclinaron hacia adelante, captando la dirección inesperada de la respuesta. Usted habla de traición, continuó Milei, pero ¿sabe cuál es la verdadera traición? La traición es mantener a los pueblos en la pobreza con la excusa de la justicia social. La traición es prometer lo que no se puede cumplir. La traición es crear empleos públicos inútiles mientras se destruye el empleo privado productivo. Hizo una pausa y miró directamente a Petro. La traición, presidente Petro, es vivir de la política durante décadas mientras se predica sobre la pobreza sin hacer nada real para solucionarla. La sala estaba completamente silenciosa. Los diplomáticos intercambiaban miradas de asombro. Esto no era una respuesta defensiva, era un contraataque quirúrgico. Usted me pregunta qué libertad tiene un trabajador que no puede alimentar a su familia, continuó Milei. Yo le respondo, la libertad de no tener que depender de un Estado corrupto e ineficiente. La libertad de trabajar en un empleo real, productivo, que genere valor. La libertad de no tener que rogar por subsidios a políticos que se enriquecen con el presupuesto público. Su voz se elevó ligeramente, pero sin perder la calma. Usted me acusa de desmantelar la industria nacional. ¿Pero de qué industria nacional habla? ¿De las empresas públicas que perdían millones todos los días? ¿De las fábricas que solo existían gracias a subsidios pagados por los trabajadores? ¿De la industria del privilegio que solo beneficiaba a los amigos del poder? Petro intentó interrumpir, pero Milei levantó una mano en un gesto que pidió paciencia. Permítame terminar, presidente Petro. Usted tendrá oportunidad de responder. La autoridad con que dijo esas palabras sorprendió a todos. No era el Milei explosivo que conocían, sino alguien completamente diferente. Usted dice que estoy convirtiendo a Argentina en un laboratorio de experimentos neoliberales. Pero le voy a contar algo, presidente Petro. Argentina ya era un laboratorio. Un laboratorio del fracaso. Un laboratorio donde se experimentó durante décadas con todas las variantes del populismo, del estatismo, del socialismo light. Y el resultado está a la vista: pobreza, inflación, corrupción, decadencia. Se inclinó hacia adelante, mirando no solo a Petro sino a toda la audiencia. Yo no vine a experimentar. Vine a aplicar recetas que funcionan. Recetas que han sacado de la pobreza a millones de personas en todo el mundo. Recetas que convierten a los países en prósperos en lugar de mantenerlos en la mediocridad. Hizo una pausa dramática. ¿Y sabe qué es lo más curioso de todo esto, presidente Petro? Que mientras usted me acusa de vender la patria, los resultados hablan por sí solos. La inflación está bajando. Las inversiones están llegando. El empleo está creciendo. Los argentinos están recuperando la esperanza. Su sonrisa se hizo más amplia. Resulta que vender la patria del fracaso es la mejor manera de comprar la patria del éxito. La sala estalló en un murmullo generalizado. Algunos mandatarios intercambiaban miradas de asombro. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Las cámaras captaban las expresiones de sorpresa en múltiples rostros. Pero hay algo más, presidente Petro, continuó Milei, su voz ahora adquiriendo un tono casi paternal. Usted me acusa de ser un caudillo del mercado.
Y tiene razón. Soy un caudillo. Pero no del mercado. Soy un caudillo de la libertad. Un caudillo que lidera hacia la prosperidad en lugar de hacia la miseria. Miró directamente a Petro con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. Usted también es un caudillo, presidente Petro. Pero es un caudillo del fracaso. Un caudillo que promete paraísos que nunca llegan. Un caudillo que vive de las esperanzas frustradas de sus seguidores. La tensión en la sala era palpable, pero era diferente. Ya no era la tensión del conflicto, sino la tensión de quien presencia algo histórico. Usted me dice que soy un demagogo que convence a los pobres de que su pobreza es noble. Pero permítame corregirlo, yo no considero noble la pobreza. Considero noble el trabajo. Considero noble la productividad. Considero noble la aspiración de progreso. Su voz se elevó ligeramente, pero manteniendo el control absoluto. Lo que no considero noble es mantener a la gente en la pobreza con la excusa de protegerla. Lo que no considero noble es crear dependencia en lugar de oportunidades. Lo que no considero noble es sacrificar el futuro de los jóvenes para mantener privilegios políticos. Hizo una pausa y entonces vino la frase que nadie olvidaría jamás. Presidente Petro, usted dice que yo soy un vendepatria. Pero la verdadera diferencia entre usted y yo es muy simple. Mientras usted hace discursos sobre la pobreza, yo estoy sacando a mi pueblo de ella. Y sin robarle su libertad. El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que se produce cuando algo profundo ha sido dicho, cuando una verdad incómoda ha sido pronunciada con tal claridad que es imposible ignorarla. Petro, que había permanecido inmóvil durante toda la respuesta, ahora mostraba signos de nerviosismo. Intentó interrumpir, pero Milei continuó. Usted vive obsesionado con los ricos porque no sabe cómo crear riqueza. Yo no estoy obsesionado con los ricos ni con los pobres. Estoy obsesionado con crear las condiciones para que cualquier argentino, sin importar su origen, pueda prosperar. Su voz adquirió un tono más profundo, más reflexivo. Usted predica la lucha de clases. Yo predico la cooperación productiva. Usted divide. Yo uno. Usted empobrece. Yo enriquezco. Usted destruye. Yo construyo. Se enderezó completamente, mirando no solo a Petro sino a toda la audiencia. En Argentina estamos construyendo algo que no se había visto en décadas, una nación donde cualquiera puede prosperar sin pedirle permiso al Estado. Una nación donde el mérito vale más que los contactos políticos. Una nación donde el futuro es más importante que el pasado. Hizo una pausa final y entonces, con una sonrisa que era mezcla de triunfo y compasión, añadió. Y si eso es vender la patria, presidente Petro, entonces soy el mejor vendedor de la historia. Porque estoy vendiendo la patria del fracaso para comprar la patria del éxito. La sala entera quedó en silencio. No era el silencio incómodo de después de un insulto, sino el silencio reverente que sigue a palabras que han tocado algo profundo en quienes las escuchan. Entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Algunos mandatarios comenzaron a aplaudir. Primero fue el presidente de Ecuador, luego el de Uruguay, después el de Paraguay. Incluso algunos que habitualmente criticaban a Milei no pudieron evitar reconocer la brillantez de su respuesta. Los aplausos se extendieron por la sala. No eran aplausos de aprobación ideológica, sino de reconocimiento a una respuesta magistral. A una demostración de inteligencia política y control emocional que había transformado lo que debía ser una humillación en una victoria retumbante. Petro, visiblemente nervioso, intentó interrumpir levantando la mano. Pero Milei no había terminado. Presidente Petro, dijo con una voz que ahora era completamente serena, usted me ha atacado duramente. Ha usado palabras muy fuertes. Ha tratado de humillarme frente a nuestros pares. Lo entiendo. Es su estilo. Es su manera de hacer política. Hizo una pausa y su expresión se suavizó. Pero yo no vine aquí a pelear con usted. Vine a presentar una alternativa. Una alternativa que funciona. Una alternativa que da resultados. Una alternativa que devuelve la dignidad a los pueblos. Miró directamente a Petro con una expresión que mezclaba firmeza y respeto. Si usted quiere debatir sobre políticas públicas, sobre resultados, sobre métodos, estaré encantado de hacerlo.
Pero si lo que busca es un show mediático, un enfrentamiento personal, una pelea de gallos, me temo que ha elegido al oponente equivocado. Su sonrisa se hizo más amplia. Porque yo no vengo a pelear. Vengo a ganar. Y la mejor manera de ganar es demostrando que lo que uno propone funciona. El impacto de esas palabras fue inmediato. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Los diplomáticos intercambiaban miradas de asombro. Las cámaras captaban las expresiones de sorpresa en múltiples rostros. Petro, que había comenzado el intercambio como el atacante, ahora se encontraba en una posición completamente diferente. Su estrategia de provocación había sido neutralizada de manera tan elegante como devastadora. El moderador, consciente de que estaba presenciando un momento histórico, esperó unos segundos antes de intervenir. Agradecemos al presidente Milei su respuesta. Presidente Petro, si desea hacer uso de su derecho a réplica. Todas las miradas se dirigieron hacia el mandatario colombiano. Las cámaras enfocaron su rostro, que mostraba una mezcla de sorpresa y frustración. Durante varios segundos, pareció no saber qué decir. Finalmente, se inclinó hacia el micrófono. Comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Carraspeó y volvió a intentar. Mantengo todo lo que he dicho sobre las políticas del presidente Milei. Su voz carecía completamente de la fuerza y la convicción que había mostrado durante su ataque inicial. Parecía alguien que acababa de ser golpeado por algo que no vio venir. Las diferencias ideológicas entre nosotros son profundas, continuó, intentando recuperar algo de compostura. Pero, reconozco que el presidente Milei ha respondido con altura. Fue una concesión mínima, pero significativa. En el contexto del intercambio, sonaba casi como una disculpa. El moderador, aliviado de que la situación no escalara más, agradeció a ambos presidentes y procedió a dar la palabra al siguiente orador. Pero el daño, o el beneficio según la perspectiva, ya estaba hecho. Todos los medios presentes tenían su titular y no era el que habían anticipado. Petro ataca duramente a Milei y recibe una respuesta que lo deja sin palabras, publicaría horas después uno de los principales diarios latinoamericanos. La respuesta serena de Milei ante la provocación de Petro marca un nuevo estilo en la política regional, titularía otro. En las redes sociales, fragmentos del intercambio se volvieron virales instantáneamente. La respuesta de Milei generó millones de reproducciones y fue traducida a varios idiomas. Analistas políticos de diversas tendencias coincidían en algo inusual, independientemente de las ideas defendidas por cada uno. La forma en que Milei había manejado la provocación representaba un ejemplo de inteligencia política y control emocional. Esa noche, en la cena oficial de la cumbre, los dos presidentes se encontraron brevemente. Las cámaras captaron un saludo cordial pero distante. Los micrófonos no alcanzaron a registrar lo que se dijeron, pero testigos cercanos aseguraron que fue un intercambio breve y educado. Días después, en una entrevista exclusiva, un periodista le preguntaría a Milei por qué había optado por esa respuesta mesurada frente a un ataque tan directo. Porque los líderes políticos tenemos una responsabilidad que va más allá de nuestro ego, respondería el presidente argentino. Cuando reaccionamos a la provocación con más provocación, solo alimentamos la espiral de polarización que tanto daño hace a nuestras democracias. Haría una pausa antes de añadir, además, cuando alguien intenta llevarte a su terreno, a veces la mejor estrategia es invitarlo al tuyo. La serenidad impacta más que la ira, y la reflexión cala más hondo que el insulto. El episodio quedó grabado en la memoria colectiva latinoamericana. En escuelas de diplomacia se estudiaría como caso ejemplar de cómo transformar un ataque personal en una oportunidad para fortalecer la propia posición. En cursos de comunicación política se analizaría la respuesta de Milei como modelo de comunicación eficaz en situaciones de alta tensión. Pero más allá de los análisis académicos, lo que permanecería en el recuerdo popular sería la imagen de un presidente que frente a la provocación directa eligió el camino de la inteligencia y la serenidad. Demostrando que en política, como en la vida, la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte sino en tener mejores argumentos. Meses después, en otra cumbre regional, los dos mandatarios fueron vistos conversando durante casi media hora, alejados de las cámaras. Nadie supo exactamente de qué hablaron, pero testigos aseguraron que en algún momento ambos sonrieron.
Tal vez, después de todo, la respuesta serena de Milei había conseguido algo que parecía imposible, plantar una semilla de respeto en uno de los políticos más confrontativos del continente. O quizás solo había demostrado que incluso en la política más polarizada, siempre existe espacio para la inteligencia y el control emocional, valores que, como la verdad, tienen la extraña cualidad de imponerse por su propio peso, sin necesidad de gritos ni amenazas. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.